Aquí damos una guía para realizar el trabajo práctico de Inteligencia Artificial 1. Pueden buscar en los recursos de Internet el concepto de perceptrón. Entre ellas damos un ejemplo. El perceptrón simple es un tipo de red neuronal artificial desarrollado por Frank Rosenblatt en el año 1959. La razón de su auge en los años 60 es que tiene la capacidad de aprendizaje y reconocimiento de patrones linealmente separables. El perceptrón puede ser considerado como una neurona artificial, unidad de cálculo que intenta modelar el comportamiento de la neurona natural como las constituyen en el cerebro humano. Es un algoritmo capaz de generar criterios para hacer la selección de un grupo entre un grupo de elementos más grandes. Esto es lo que nosotros llegamos a dar dentro de inteligencia artificial, dentro de esta misma materia, con el nombre de redes neuronales. El perceptrón es el elemento más simple, es la neurona más simple que está dentro de las redes neuronales. Y se creó, como ven aquí dentro de la diapositiva, en el año 1959 por el señor Frank Rosenblatt. Tuvo auge en los años 60 por la capacidad de aprendizaje y reconocimiento de patrones linealmente separables. Aquí quiero puntualizar el tema del aprendizaje porque los algoritmos de las redes neuronales tienen la capacidad de aprendizaje, donde básicamente se definen unos pesos y esos pesos que se llaman W son los que tienen la capacidad de aprendizaje, y eso se hace mediante la función que vamos a ver enseguida en un algoritmo que tiene la capacidad de modificar esos pesos W, y en cada iteración se van a ir acomodando esos pesos para que se adecue a lo que queremos de salida. Entonces tenemos una entrada, un proceso y una salida, que estamos acomodando los datos de entrada para que nos dé una información de salida más adecuada, y eso se hace mediante una función de aprendizaje que tiene este tipo de algoritmos. Y dentro del aprendizaje mismo lo que hace es variar estos pesos que evidentemente empiezan con la letra W, porque está básicamente el algoritmo en inglés, de peso en inglés, entonces por eso es que está definido con esa letra. Pero básicamente lo que hace es modificar esos valores. Y esto es el inicio de las redes neuronales a partir de los años 60, y hoy tenemos esa evolución natural a partir del Machine Learning y el Deep Learning. El otro término es la neurona de McCulloch y Pitts. Entonces dice, la neurona de McCulloch y Pitts es una unidad de cálculo que intenta modelar el comportamiento de una neurona natural similares a las que constituyen el cerebro humano. Ella es la unidad esencial por la cual se constituye una red neuronal artificial. El resultado de cálculo de las neuronas consiste en realizar una suma ponderada de las entradas seguida de la aplicación de una función no lineal, como ilustra la figura. Entonces tenemos que aquí son identificadas por X, X1, X2, Xn las entradas, cada uno de los pesos con W1, W2, Wn, y acá se multiplican estas entradas por cada una de sus W. Entonces sería la multiplicación de X1 por W1, la otra multiplicación es X2 por W2, la otra multiplicación es X3 por W3, así sucesivamente, como Xn por Wn,
Y como ven acá es una función de sumatoria, entonces constituye todas las sumas de las entradas por sus pesos. Y esto es lo que se va modificando cada uno de los pesos en cada uno de los procesos de aprendizaje. Entonces la red, como ven aquí, es la que ven aquí. Cada uno de sus W por sus entradas, por sus X1. Entonces esto viene a ser lo mismo. Entonces es la suma ponderada de esos valores. Y tenemos una función de salida que está aquí. Entonces tenemos entrada, el proceso en sí y las salidas y cada una de las funciones que nos da esa posibilidad de aquí de la salida, que puede ser una forma binaria, puede ser verdadero o falso, por ejemplo. Entonces aquí tenemos la neurona de Markuliov. Eso tienen ahí en el enlace para poder verlo junto con su algoritmo. Dentro de lo que se necesita para ver, van a darle un vistazo cómo funciona este algoritmo. Entonces van a recorrer. Acá está todo explicado cómo y qué funciones hace. Dentro de la función de analizar el algoritmo, nos pide identificar en qué zonas del algoritmo está la parte de aprendizaje, la parte donde se modifican los pesos. Y aquí, para poder entender mejor el código, entonces yo le dejé acá una explicación que dice: la actualización de los pesos según la función de entrenamiento, porque lo que se va modificando son los pesos mediante el entrenamiento de las entradas. Entonces la actualización de los pesos según la función de entrenamiento, siempre W se modifica para ajustarse mejor el resultado. Así es como el perceptrón va aprendiendo. Se ajusta los pesos que son W en cada iteración. Entonces aquí en cada iteración se va ajustando los pesos de W. Al empezar W tiene un valor aleatorio que vamos a identificar con la siguiente pregunta: ¿dónde está exactamente eso? Luego, en cada iteración de aprendizaje, W se va ajustando y va adquiriendo un valor de ajuste que se adecua a cada una de las salidas, en este caso al resultado que necesitamos. Y esta es la zona donde exactamente se van actualizando los pesos en cada una de las iteraciones del aprendizaje. Entonces nuestro algoritmo tiene una función de aprendizaje. Entonces esta es la área. Ustedes tienen que marcar dentro del código, van a copiar el código, van a marcar exactamente esta área. Esta es la área donde se actualizan los pesos. Bueno, esa es la tercera pregunta. Por de pronto me gustaría que analicen el código y traten de entender. Este es un algoritmo en Python. Es un algoritmo fácil de entender. Y acá ya tienen la respuesta del mismo. En qué zona está, y está en la zona donde se actualizan los pesos. La otra pregunta es: ¿dónde se inicializan los pesos? Dentro de la ejecución del programa principal, uno es generar los números aleatorios, y dentro de eso también se inicializan el perceptrón, y es aquí en la parte de entrenamiento donde se inicializan estos valores. Entonces van a marcar que esta es la zona donde se inicializan los pesos. Entonces aquí en pesos dice que es iniciar perceptrón, y ahí es donde se inician estos pesos. Y después de asignar estos pesos iniciales, se le da la función de entrenar y toma ese valor inicial de los pesos y se va modificando en esta parte que les mostré. Entonces
originalmente toma unos valores aleatorios aquí en inicial perceptron, pero luego en cada función de entrenamiento aquí, donde se define entrenar perceptron y se le pasa los pesos iniciales, que son los datos iniciales. Entonces a partir de allí, dentro de ese código, se va a generar nuevos valores de estos pesos. Y estas modificaciones de estos pesos es lo que nos posibilita la función de entrenamiento. Entonces, el entrenamiento consiste en ir jugando con los valores de los pesos hasta encontrar los valores más adecuados. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos dentro de esta función. Luego de haber terminado todo el proceso de entender este código y de lo que es una neurona artificial, aquí, mediante lo que es el perceptron o lo que es una neurona artificial, entonces, y haber analizado este código, nos queda por entrar en la parte de Prolog. Entonces, dentro del libro que yo les di, le pregunto qué es la programación lógica. El mejor exponente de la programación lógica es el lenguaje Prolog, donde básicamente se reúnen la lógica que conocemos como proposicional, y eso se mete a través del lenguaje, de sus reglas y de sus hechos. Entonces, una definición que está en el libro es: la programación lógica es una tecnología que está bastante relacionada con abarcar el ideal declarativo descrito del capítulo 7 de ese libro, por supuesto. Dichos sistemas se constituirán expresando el conocimiento en un lenguaje formal, y los problemas se resolverían ejecutando procesos de inferencia sobre dicho conocimiento. El ideal se resume en la ecuación de Robert Kowalski, que algoritmo es igual a la lógica más el control. Entonces, lo que se pretende hacer con esto es utilizar el razonamiento lógico, y el exponente más principal, o sea, el exponente destacado, es el lenguaje Prolog, porque es una programación de tipo lógica, donde básicamente tiene hechos y reglas que vamos a ver después. Entonces, Prolog es de lejos el lenguaje de programación lógica más extensamente utilizado. Sus usuarios cuentan con cientos de miles, ¿verdad? Porque se usan bastante. Se utilizó inicialmente como un lenguaje de prototipo rápido para las tareas de manipulación de símbolos, como la escritura de compiladores, ¿verdad?, y el análisis sistemático del lenguaje natural. Entonces se usó básicamente para el lenguaje natural, que es lo que más se acerca a lo que es el lenguaje que nosotros los humanos hablamos, pero hay ciertas diferencias. Todavía no se tiene un lenguaje natural que se acerca totalmente al hombre, pero se trató de hacer con ciertas reglas básicas con el lenguaje Prolog. Muchos de los sistemas expertos se han escrito con Prolog para dominios legales, médicos, financieros y muchos otros que son sus ejemplos. Dentro del material pueden seguir leyendo más contenido, ir quitando más puntos importantes, o buscar en internet lo que es el tópico de programación lógica. Yo les dejo aquí de qué se trata esto y les va a servir de idea para poder completar. Entonces, de eso se trata la programación lógica, donde unos crean unos hechos y unas reglas, y luego un sistema de inferencia que va dando mediante las preguntas el resultado. Es como hacer preguntas en SQL. Select asterisco from nombre de tabla, y les va a dar el resultado de lo que ustedes están consultando una tabla. Viene a ser lo mismo el lenguaje Prolog. Se escriben los hechos en una base de conocimiento que es como si fuera una base de datos. Cargan ahí esa información y luego consultan esa información. La diferencia entre una base de datos convencional y una
que tiene una base de conocimiento es que una base de datos estándar solamente mantiene datos y esas consultas están hechas a esos datos. En cambio aquí tiene los datos más las reglas, que son reglas lógicas. Por ejemplo, ustedes conocen sí, entonces, eso es una regla lógica y eso está inmerso dentro de la base de conocimiento, es decir, que tiene ciertas informaciones con ciertas características o restricciones. Bueno, siguiendo con el tema de Prolog, acá dice había que completar. Dice un programa Prolog se compone de un conjunto de hechos, que son las afirmaciones simples, y las reglas que sirven para afirmar la veracidad de un hecho en base a otros. El conjunto de hechos de un programa viene a ser el equivalente a contar con una base de datos, aunque en este contexto se habla en el término de base de conocimientos. Entonces la base de conocimientos es el repositorio donde se encuentran tanto los hechos como las reglas. Y los hechos son las afirmaciones simples, que básicamente son el conjunto de información, y las reglas son lo que ayuda a que se realice cierto tipo de inferencia con respecto a los hechos, es decir, que son los que modifican estos hechos. Vamos a ver ejemplos de eso más abajo. Entonces el conjunto de hechos de un programa viene a ser el equivalente a contar con una base de datos, aunque en este contexto se llama base de conocimientos. La base de conocimientos es la que contiene tanto las reglas como los hechos. Ejemplo de esto es, si escribe un hecho en Prolog de la siguiente forma: le gusta a Luis alfajor, esto se leería o significa que le gusta a Luis los alfajores. Le gusta a Luis los alfajores. Escribe el siguiente hecho según el modelo: le gusta a Juan el rock. Entonces escribimos de esta forma: le gusta Juan, rock. Entonces leemos: le gusta a Juan el rock. Y esto es: le gusta a Luis los alfajores. Leeríamos de esa forma. Y así se escriben los hechos. Entonces tenemos aquí los puntos 6 y 7 cubiertos. Por último tenemos la definición de reglas. ¿Y cómo vamos a interpretar esto? Y decimos, si a Luis le gustan los alfajores, entonces le gusta a Luis también los chocolates. Y se le diría de esta forma: si le gusta a Luis los alfajores, entonces, o implica que puede ser este simbolito que está acá. Voy a cambiar de color para que puedan ver. Eso significa, implica. Le gusta a Luis los alfajores, eso implica que le gusta a Luis también los alfajores. Entonces están definiendo ciertas reglas. Que si le gusta a esa persona los alfajores es porque también le gustan los chocolates. O pueden poner porque no le gustan los chocolates o porque le gustan los chocolates. Pueden definir las reglas que necesitan. En este caso dice, si le gusta a Luis los alfajores, entonces le gusta a Luis los chocolates. Así se lee la regla indicada. Esto implica una regla o una restricción, por lo tanto se entiende que le gusta a Luis los chocolates. Y se escribe en la siguiente regla según el siguiente modelo, que es el que está aquí. Si a Juan le gusta el rock, entonces le gusta a Juan el grupo Metallica. Entonces escribíamos de esta forma: le gusta a Juan el rock, eso implica que también le gusta a Juan el grupo de Metallica. Y escribimos de esta forma. Bueno, y estos son las bases. De hecho, nosotros vamos a ver más contenido de lenguaje Prolog, pero ya les estoy adelantando lo que es la guía de trabajo práctico para que puedan ir mirando y haciendo, y así ganar tiempo y entregar antes de la fecha fijada. Vamos a ir teniendo más
más información respecto a esto. Y yo ya les estoy acercando toda esa información aquí en este video para que puedan realizar el trabajo práctico. Cualquier consulta saben que pueden consultarme para algún detalle que necesitan, y entonces no tendré problemas para realizar algún trabajo práctico y éxitos.